Si alguna vez han visitado Guanajuato, saben que su gastronomía es un arte. Pero hoy, les voy a contar cómo, en 1945, un plato humilde se convirtió en el epicentro de un horror culinario tan adictivo, que la gente hacía fila sabiendo que se estaban arriesgando. Créanme, la historia de la dueña de la fonda y el ingrediente secreto es tan oscura, que entenderán por qué la gente no podía dejar de comerlo, incluso después de que se reveló la verdad. En el corazón de Guanajuato capital, Doña Cándida era una institución. Su fonda, conocida simplemente como el manjar de Cándida, no era la más elegante, pero sus chiles rellenos eran la perdición de la ciudad. El chile, ya fuera poblano o jalapeño, era solo el vehículo. La verdadera magia estaba en el relleno, una mezcla de carne molida, especias, frutas secas y, según los clientes, un toque de dulzura y suavidad que era indescriptible. El sabor adictivo, los chiles de Doña Cándida no solo eran deliciosos, eran adictivos. Los clientes volvían día tras día, jurando que ese relleno tenía un sabor tan profundo y meloso que ninguna otra carne molida podía igualar. Se convirtió en el secreto de la felicidad de la ciudad. La textura sedosa, la carne molida de Cándida era famosa por ser excepcionalmente tierna. No tenía la textura granulada habitual de la carne de res o cerdo. Era suave, casi untuosa, y se mezclaba con la salsa de una manera perfecta. Doña Cándida era una mujer de 50 y tantos años, conocida por su generosidad superficial y por su vida privada celosamente guardada. Trabajaba sola, se negaba a contratar ayudantes para la preparación del relleno, y su cocina era un santuario prohibido a clientes y proveedores. Los proveedores de carne del mercado se quejaban de ella. Cándida compraba muy poca carne de res o cerdo para la cantidad de chiles que vendía. Cuando se le preguntaba sobre su abundante relleno, respondía con una sonrisa forzada: tengo una fórmula de especias que hace rendir mi carne como oro molido. Sin embargo, el rumor no tardó en surgir, impulsado por una serie de desapariciones en el barrio antiguo, cerca de la mina abandonada de la Valenciana. La gente notaba que víctimas desaparecidas, varios mendigos, trabajadores solitarios y viajeros que se quedaban en posadas baratas cerca de la mina desaparecieron sin dejar rastro. El olor a manteca, los vecinos cercanos a la fonda de Cándida reportaban un olor dulzón y fuerte a manteca hirviendo que salía de la chimenea de la fonda a horas inusuales, generalmente después de la medianoche, mucho después de que la fonda cerrara. Raúl Montenegro, un inspector sanitario joven y ambicioso, y novio de una cliente obsesionada con los chiles de Cándida, decidió que era hora de investigar la fórmula secreta. Raúl Montenegro, el joven inspector sanitario, no se fiaba de la sonrisa de Doña Cándida. La obsesión de su novia con los chiles y las extrañas desapariciones lo impulsaron a actuar. Su plan era sencillo: una inspección sanitaria sorpresa. Raúl llegó al manjar de Cándida una tarde, presentando su placa con una formalidad fría. Cándida lo recibió con una calma forzada, pero su mirada se dirigió inmediatamente a la puerta trasera de la cocina, su santuario. Raúl inspeccionó rápidamente la parte delantera de la fonda. Todo estaba limpio, pulcro, cumpliendo las regulaciones sanitarias básicas de 1945. Pero la tensión de Doña Cándida era palpable, especialmente cuando el inspector se acercó a la cocina. Doña Cándida, dijo Raúl, señalando una bandeja de chiles rellenos que acababan de salir de la freidora, necesito tomar una muestra del relleno para análisis de composición. Es un procedimiento de rutina. Cándida intentó persuadirlo con halagos, ofreciéndole chiles gratis y licores, pero Raúl se mantuvo firme. Finalmente, con un suspiro de resignación, ella le entregó una pequeña porción del famoso relleno en un pañuelo de papel. Raúl llevó la muestra a un laboratorio improvisado. Al examinarla, notó de inmediato la cualidad que todos alababan: la suavidad de la carne molida. Sin fibra, la carne carecía de la textura fibrosa y dura que normalmente se encuentra en la carne de res o cerdo molida. Era excepcionalmente fina y mantecosa. El aglutinante, el análisis químico preliminar, a pesar del fuerte enmascaramiento de las especias, comino, clavo y canela, detectó un exceso inusual de grasa y un alto contenido de gelatina, colágeno desnaturalizado.
Raúl sabía que la gelatina y la grasa de fusión baja son clave para crear una textura suave en la comida procesada. La mezcla de Cándida estaba diseñada para derretirse en la boca, haciendo que el sabor especiado fuera más penetrante y adictivo. El inspector formuló una hipótesis macabra, basada en los rumores de las minas. La única manera de obtener una carne con tan poca fibra muscular y un contenido de grasa que se fundiera tan perfectamente para dar esa dulzura era a través de un procesamiento químico y mecánico extremo. Pero, ¿de qué origen era esa carne? El sabor adictivo y la textura única ahora se sentían como una amenaza real para Raúl. El origen del relleno tenía que ser el secreto que Cándida guardaba con celo detrás de la puerta de su cocina. La conclusión del inspector Raúl Montenegro era ineludible: la carne de Doña Cándida estaba siendo procesada químicamente y mecánicamente para lograr una textura que la naturaleza no proporcionaba. La clave era la cocina trasera, y Raúl decidió infiltrarse con la ayuda de un cómplice. Raúl contactó a un conocido, un electricista que trabajaba en el mercado, para que lo ayudara a establecer una vigilancia discreta y confirmar los rumores de la noche. Se escondieron en un tejado frente a la fonda de Cándida. Pasaron varias horas en silencio, documentando la rutina nocturna. La fonda cerró y la luz principal se apagó, pero, como se rumoreaba, una luz tenue se encendió en la cocina trasera, oculta por una tela gruesa. A las 2 de la mañana, el electricista y Raúl escucharon el ruido que confirmaba la sospecha de procesamiento, un zumbido eléctrico potente y rítmico, seguido del golpeteo sordo de una máquina pesada. No era el sonido de amasar ni de picar con cuchillo, era el ruido de una moledora industrial operando. Mientras el molino zumbaba, Doña Cándida salió por la puerta trasera, que daba a un callejón oscuro. Arrastraba una carretilla de mano pequeña, cubierta por una lona. Se dirigió rápidamente hacia la zona de las minas abandonadas de la Valenciana. Raúl y su cómplice la siguieron a distancia. Vieron a Cándida encontrarse con un hombre de aspecto sombrío en una cueva cerca de la mina. El hombre le entregó un bulto pesado envuelto en tela. El intercambio fue rápido, silencioso y sin palabras. Cándida regresó a la fonda con el bulto, lo llevó directamente a la cocina trasera, y el zumbido de la moledora se intensificó. Raúl regresó al callejón una hora después de que el molino se detuviera. Se centró en la chimenea de la fonda. El humo que salía era denso y olía a manteca hirviendo y especias quemadas, un intento de enmascarar un olor más profundo y metálico. Encontró un vertedero de desechos conectado a la cocina. Dentro, cubierto por una capa de cal, encontró lo que buscaba: restos de huesos pequeños y fragmentados y trozos de tela que parecían ser de ropa gastada. Los huesos no eran de cerdo, eran demasiado delgados y porosos, similares a los de un esqueleto humano descalcificado. Raúl conectó las piezas con horror. Doña Cándida estaba obteniendo el relleno de los viajeros que desaparecían cerca de la mina. El hombre de la cueva era el proveedor de la materia prima. Ella utilizaba la moledora industrial para pulverizar la carne y, probablemente, hervía los huesos para extraer la gelatina y el colágeno, que eran el aglutinante clave de la adictiva suavidad sedosa que la gente amaba. El manjar de Cándida no era un secreto culinario, era una fábrica de canibalismo. Raúl Montenegro sabía que una incursión frontal en el manjar de Cándida podría permitirle a la dueña eliminar la evidencia en la cocina trasera. Con la ayuda del Dr. Castro, el patólogo de la historia anterior, que sirve como consultor en estas historias de crímenes culinarios y las muestras de hueso, Raúl convenció a la Policía Judicial de Guanajuato para actuar con extrema discreción. Raúl utilizó a su cómplice, el electricista, para crear una distracción. El plan era cortar la luz exterior de la fonda justo antes del amanecer, forzando a Doña Cándida a abrir la puerta de servicio para revisar el interruptor. A las 5 de la mañana, el electricista simuló una falla en el poste de luz de la calle. Cándida, que terminaba su proceso nocturno, abrió la puerta del callejón. En ese momento, un pequeño equipo de la judicial, dirigido por Raúl, irrumpió en la cocina. La cocina, pulcra en la parte delantera, era un taller de procesamiento en la trastienda. La policía encontró el molino industrial. La moledora de carne eléctrica estaba aún tibia y con restos de una pasta grasosa y rojiza en sus cuchillas. La olla de colágeno,
Una olla de presión grande, usada para la cocción a alta temperatura, contenía un líquido espeso y gelatinoso que el Dr. Castro identificó preliminarmente como colágeno de origen no animal, probablemente extraído de huesos humanos. Este era el aglutinante adictivo que daba la suavidad. El ingrediente crudo, en un arcón de hielo seco, los oficiales encontraron el horror, restos humanos desmembrados y congelados, envueltos en plástico y etiquetados. Cándida no solo usaba la carne de sus víctimas para el relleno, la congelaba para asegurar un suministro constante para su arte. El hallazgo más significativo para el inspector Raúl no fue la carne, sino el tanque de manteca para freír. Raúl recordó el olor a manteca hirviendo que salía de la chimenea de Cándida a horas inusuales. El análisis rápido de la manteca reveló que no era manteca de cerdo común. Estaba mezclada con grasa humana, extraída de la cocción de los cuerpos. Esta grasa de baja fusión era la que impregnaba la carne molida de Cándida, proporcionando esa dulzura y suavidad adictiva que la distinguía y que enmascaraba perfectamente el sabor metálico. El relleno era delicioso porque literalmente se deshacía en la boca. Doña Cándida fue detenida en el acto. No opuso resistencia, solo una mirada de frustración porque su fórmula perfecta había sido arruinada. «Ustedes no entienden», les dijo con una calma perturbadora mientras la esposaban. «La gente amaba mi relleno. Yo solo les di lo que pidieron, una perfección que la carne normal no podía ofrecer». El secreto detrás del chile más adictivo de Guanajuato era un proceso químico culinario de extracción de colágeno y grasa humana para crear una textura y un sabor adictivos. La noticia de la detención de Doña Cándida y la verdad sobre el relleno de sus chiles rellenos destrozó la conciencia de Guanajuato. La ciudad que había celebrado el sabor ahora se enfrentaba al horror de lo que había consumido. La policía judicial actuó rápido, pero no lo suficiente. La prensa, espoleada por el periodista Héctor Guzmán, que cubrió el caso a distancia, recordando su propia experiencia en Jalisco, reveló los detalles más macabros: la moledora industrial, la grasa humana en la manteca y el colágeno extraído de los huesos. Histeria en las calles, los antiguos clientes del manjar de Cándida sufrieron una náusea colectiva masiva. La gente vomitaba en las calles al recordar la textura sedosa y el sabor dulzón y adictivo que tanto habían elogiado. El placer se había convertido en una profanación. Ataque a la fonda. Al igual que en Jalisco, una multitud enfurecida, dominada por la rabia y el asco, atacó la fonda. Destrozaron la fachada, quemaron las mesas y buscaron el molino para destruirlo, queriendo borrar el instrumento del crimen. El miedo a la adicción, lo más perturbador fue la sensación de traición. La gente se sentía adicta al sabor de Cándida, ahora entendían que esa adicción era producto de la mezcla química de grasa y colágeno humano, diseñada para ser irresistible. El trabajo del inspector Raúl Montenegro y la policía judicial se centró en la mina abandonada donde Cándida se reunía con su cómplice. Utilizando los restos hallados en el congelador y en el vertedero, el Dr. Castro pudo identificar los restos de al menos 8 personas, que coincidían con los reportes de viajeros y trabajadores desaparecidos en la zona durante el último año. Cándida y su cómplice, el hombre de la mina, habían aprovechado la vulnerabilidad de la gente que nadie extrañaría para mantener el suministro de su ingrediente secreto. Durante el interrogatorio, Doña Cándida mantuvo la misma frialdad que al momento de su arresto. Reveló que, además de la avaricia por el éxito comercial, había una venganza profunda detrás de su crimen. Cándida había sido una cocinera fracasada durante años. Se dio cuenta de que lo que faltaba en su comida no era sazón, sino una textura y un sabor de fondo que provocaran una adicción incontrolable. Al recurrir al canibalismo, encontró la perfección. Su objetivo era que la gente se humillara al rogar por su comida, demostrando que su arte culinario era superior a la moralidad. Ustedes comían mi superioridad. Me hicieron rica, me hicieron famosa. Me rogaron por más, dijo con una sonrisa cruel. Yo solo demostré que el hambre por el sabor es más fuerte que cualquier conciencia. El juicio se avecinaba y Guanajuato se preparaba para revivir, detalle a detalle, la horrible verdad detrás del chile relleno más adictivo de su historia. El juicio contra Doña Cándida y su cómplice, Silvano García, el hombre de la mina, se llevó a cabo en medio de una intensa cobertura mediática.
El caso de Guanajuato se centró no solo en el asesinato, sino en la depravación del proceso culinario. El inspector Raúl Montenegro y el doctor Castro, el patólogo, presentaron la evidencia que era difícil de refutar. Los testimonios se centraron en la ciencia detrás del sabor adictivo. El aglutinante, el doctor Castro explicó al jurado que la carne molida de Cándida carecía de la morfología fibrosa del cerdo o la res. La textura sedosa era el resultado de un alto contenido de colágeno y grasa de origen humano, extraídos mediante cocción a alta presión de los restos óseos y tisulares. La grasa de la adicción, la prueba más condenatoria fue el análisis de la manteca. La grasa humana, que se funde a una temperatura más baja que la grasa animal, saturaba el relleno, haciendo que se disolviera en la boca del consumidor. Este proceso, combinado con las especias, creaba un sabor tan potente y dulce que generaba la adicción que la ciudad había experimentado. Doña Cándida no cocinaba, hacía ingeniería química alimentaria, testificó el doctor Castro. Su objetivo era crear la textura más suave y el sabor más adictivo posible, sin importar el costo humano. Cándida, al testificar, fue aún más fría que en su confesión. Ella no negó los asesinatos, sino que defendió la calidad de su producto. El arte requiere sacrificio. La carne de la gente que no tiene propósito es la que tiene la fibra más suave. Yo usé lo que el destino me dio. La gente que venía a mi fonda buscaba la perfección. Y yo se la di. Ellos fueron felices, y yo fui rica. ¿Dónde está el crimen en la satisfacción? Su cómplice, Silvano García, atestiguó que él cazaba y desmembraba los cuerpos, entregando la carne a Cándida a cambio de dinero y una provisión constante de los chiles rellenos, que él también encontraba irresistibles. Su confesión demostró que la taquería no era un crimen impulsivo, sino un negocio de la muerte metódico y bien organizado. El jurado la encontró culpable de homicidio serial y profanación de cadáveres, canibalismo. La condena de doña Cándida fue la pena máxima. La justicia actuó con celeridad, pero el trauma de haber consumido el relleno adictivo persistió en la memoria colectiva de Guanajuato. El secreto detrás de la sedosa textura del chile relleno se convirtió en la prueba más macabra de la historia. La perfección en el sabor había sido alcanzada solo a través de la depravación absoluta. El encarcelamiento de doña Cándida y Silvano García no fue suficiente para limpiar la mancha que dejaron en Guanajuato. El horror de la textura sedosa forzó un cambio cultural profundo en la relación de la ciudad con su propia comida. La gente, especialmente en el centro de la ciudad, desarrolló una aversión instintiva hacia la carne molida y, por extensión, hacia el chile relleno. Verificación de la fibra. Los cocineros y amas de casa se volvieron obsesivos con la textura de la carne. Si la carne era demasiado fina, blanda o untuosa, era descartada. El estándar culinario de Guanajuato se centró en la fibra visible como signo de autenticidad y pureza. Transparencia culinaria. Las fondas se vieron obligadas a abrir sus cocinas y mostrar el proceso de molienda y preparación de la carne, un acto inusual para la época. Los clientes exigían ver los cortes enteros y el origen animal antes de que fueran procesados. Rellenos alternativos. El chile relleno se reinventó. Muchas cocinas optaron por usar queso o verduras como relleno principal, o dejaron la carne en trozos grandes y visibles, evitando la molida por completo, para desterrar el recuerdo del relleno adictivo de Cándida. Raúl Montenegro, el joven inspector que descubrió el crimen, se convirtió en una figura clave en la reforma sanitaria de Guanajuato. Raúl utilizó su fama y su conocimiento forense para impulsar una legislación estricta sobre la procedencia de la carne y el uso de aditivos y aglutinantes en los alimentos. Se convirtió en el guardián de la pureza de la comida callejera, asegurando que ningún cocinero pudiera replicar la ingeniería química que Cándida había usado para hacer su relleno adictivo. El doctor Castro y Raúl publicaron un informe detallado sobre la composición química de la grasa y el colágeno, haciendo que el caso de Cándida fuera un estudio de caso en la patología alimentaria. El caso del chile relleno más adictivo de Guanajuato aseguró que, aunque la ciudad continuó celebrando su gastronomía, lo haría con un sano y permanente escepticismo hacia el secreto de cualquier plato que pareciera ser demasiado bueno para ser verdad. El legado de doña Cándida no fue de fama, sino de una ruina silenciosa. Su crimen no solo la condenó a ella, sino a la propia fonda El Manjar de Cándida.
La fonda, que había sido el orgullo de Cándida, no tuvo que ser demolida por la policía, fue demolida moralmente por la comunidad. Nadie se atrevió a comprar el local o abrir un nuevo negocio de comida allí. El edificio quedó abandonado, un monumento al asco. El pozo de grasa, el área de la cocina trasera, donde se encontraba la moledora industrial y el tanque de manteca contaminada, fue sellada con concreto. Los vecinos temían que el olor y la esencia de la maldad se filtraran. La ruina lenta, con el tiempo, la fonda se convirtió en un refugio para animales y un recordatorio de que la avaricia por el éxito puede llevar a la depravación absoluta. Silvano García, el cómplice de la mina, recibió una condena menor que doña Cándida debido a que su papel fue el de proveedor de la materia prima. Sin embargo, su condena social fue igualmente dura. Al salir de prisión, Silvano intentó volver a la vida normal, pero fue rechazado por la comunidad. La gente lo recordaba no solo como un asesino, sino como el hombre que había ayudado a procesar la carne que habían comido. Incapaz de encontrar trabajo o escapar de la condena silenciosa de Guanajuato, Silvano se retiró a la oscuridad de las minas abandonadas, el lugar donde comenzó el horror, viviendo en aislamiento hasta su muerte. El castigo más profundo para doña Cándida no fue la prisión, sino el hecho de que su secreto de la adicción fue su ruina. Ella había buscado la perfección culinaria para ser amada y admirada, pero su éxito la llevó a la condena. La gente de Guanajuato se aseguró de que, aunque recordaran el sabor sedoso de sus chiles, siempre lo hicieran con un asco irrefrenable, condenando su arte al olvido y a la infamia. La fonda de Cándida fue el lugar donde la búsqueda de la adictiva perfección colisionó con la moral humana. El caso de doña Cándida se convirtió en una constante para el inspector Raúl Montenegro. El horror de los chiles rellenos no solo resolvió un crimen, obligó al joven inspector a enfrentar la naturaleza de la obsesión humana. Raúl ascendió en el escalafón del cuerpo sanitario, pero siempre llevó consigo la carga del relleno adictivo. Su principal lección fue la siguiente. El verdadero horror de Cándida no fue el asesinato, fue que la gente sabía, o al menos sospechaba, que algo no era normal en ese sabor. Pero el deseo por el placer era tan fuerte, que miraron hacia otro lado. La carne no era solo alimento, era una droga. Cándida les vendió una adicción bajo la fachada de la tradición. Raúl se obsesionó con la transparencia. Dedicó su carrera a desmantelar las fórmulas secretas que ponían en riesgo la salud pública y la moralidad. Su trabajo sentó las bases para el establecimiento de los primeros laboratorios de análisis alimentario en el estado, centrados en detectar colágeno y grasas adulteradas. El inspector se convirtió en el guardián de la fibra, asegurándose de que la carne molida en Guanajuato siempre mostrara su origen honesto y su textura natural. El recuerdo de la taquería de Jalisco y la fonda de Guanajuato lo empujaron a una vigilancia constante contra la profanación culinaria. A diferencia de la furia inicial, el legado cultural de Cándida fue el recuerdo sutil y la desconfianza duradera. Los cocineros de Guanajuato ahora sabían que su arte debía ser impecable. El voto de la abstinencia. Por décadas, muchos ancianos que habían sido clientes regulares del manjar de Cándida se negaron a volver a comer chiles rellenos con carne molida. Su castigo era la abstinencia, la única manera de asegurar que su paladar nunca los traicionara de nuevo. La advertencia. La historia de Cándida se contaba a los nuevos cocineros como una advertencia moral, la búsqueda de la perfección a cualquier costo lleva a la destrucción. El éxito comercial no puede justificar el crimen. La lección final de Guanajuato fue que el sabor más adictivo y sedoso puede ser una trampa mortal, y que la verdad, por amarga que sea, es siempre el ingrediente más importante. El caso de doña Cándida se cerró con su condena y la de su cómplice. El manjar de Cándida quedó como un punto negro en la historia de la gastronomía de Guanajuato. Doña Cándida pasó el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad. Nunca mostró un atisbo de arrepentimiento. Su mente estaba fija en su arte culinario. En sus últimos años, su única actividad era dibujar recetas complejas en papeles, detallando las proporciones exactas de especias, piña y el aglutinante de colágeno que había perfeccionado. Para ella, el castigo no fue la pérdida de su libertad, sino la pérdida de su público.
Murió convencida de que su chile relleno había sido el plato más perfecto jamás creado en México, una perfección que, según su retorcida lógica, justificaba cualquier método. El inspector Raúl Montenegro siguió siendo un pilar en la sanidad de Guanajuato. Su principal logro fue la reconstrucción de la confianza pública en la comida callejera. El cuerpo de policía y las autoridades sanitarias, bajo la guía de Raúl, se aseguraron de que el crimen de Cándida sirviera como una lección permanente. Cada inspección de taquerías y fondas llevaba consigo la sombra de la moledora industrial y el miedo a la textura sedosa, garantizando una vigilancia constante contra la adulteración. La fonda El Manjar de Cándida nunca fue habitada ni demolida por completo, simplemente se desmoronó. Se convirtió en un recordatorio silencioso en la ciudad, un lugar que la gente evitaba al pasar. El crimen de los chiles rellenos de Guanajuato dejó una herida profunda, pero también una lección vital. El verdadero valor de la comida no reside en el secreto o la adicción, sino en la transparencia y la fibra honesta de sus ingredientes. El sabor de la perfección, cuando es buscado sin moral, siempre será el sabor más amargo.